Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal grupo? Terceros sociales, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén transitando esto de la mejor manera posible. Es una situación nueva, novedosa, difícil, incierta. Hay que tener mucha paciencia, mucha templanza, mucha prudencia y poder cuidar y cuidarse. Eh, Veremos en qué esto se va a transformar. Quiero decir, las sociedades y la sociedad no va a ser la misma. No se puede, yo por lo menos no puedo vislumbrar hacia dónde va este cambio. Pero bueno, ya hablando de lo social, eh, algo, algo de la dinámica social eh, nos atraviesa, nos condiciona, nos determina, podemos hacer lecturas sociales. Eh, Hablando de eso y en relación al trabajo que me entregaron de preevaluación, en líneas generales me gustó mucho el trabajo. Eh, claro, casi nosotros no nos conocemos porque tuvimos una clase solamente presencial, pero sí les puedo decir, si es que no se los dije aquella vez, que a mí me gustan las clases dinámicas y en este caso los trabajos que ustedes hagan, eh, que no sea copiar y pegar, que sean trabajos de elaboración, de preguntas. Es más, son más importantes las preguntas que las respuestas, así que permítanse dudar, dejar preguntas abiertas en un trabajo, en una evaluación, y eso yo lo voy a considerar. Insisto, lo voy a valorizar más, las preguntas que ustedes hagan. Claro, para hacer preguntas, entre comillas, interesantes, ¿no? ¿Qué es la sociología? Pero preguntas interesantes al texto, para eso tienen que leer el texto y leer todo lo que yo les voy mandando. Bueno, dicho esto, voy a hacer una breve introducción a la sociología, además de todo lo que ustedes vieron ya hasta ahora, y, y leerles muchas preguntas que hice en relación a esto que les voy a presentar. Y algunas de estas preguntas me gustaría que ustedes las retomen en algún trabajo que yo les voy a pedir. Por ahora es escuchar y poder reflexionar juntos acerca de esto que nos propone la sociología. Que, insisto, en líneas generales me parece que les quedó claro a partir de todo lo que ustedes han hecho hasta ahora y que he recibido. Un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, con B larga, se escribe Bourdieu, si tuviera pizarrón lo escribiría, muerto en el 2002, plantea la siguiente frase. Dice, lo voy a leer: la sociología es en plenitud una ciencia, pero sí una ciencia difícil. Al contrario de las ciencias consideradas puras, ella, por excelencia, o sea, la sociología, se sospecha de no serlo. Hay buena razón para eso. Produce miedo, porque levanta el velo de esas cosas ocultas, incluso reprimidas. Bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? Bourdieu lo que dice es que la sociología no es una ciencia pura, no es una ciencia teórica solamente, sino con aplicación a lo social. Bourdieu lo que dice es que las ciencias puras nos podemos referir a las matemáticas, a la química, a la física, a la astrología y otras más. Y dice, vuelvo a repetir, levanta el velo es lo que deja ver pero a la vez oculta, el velo de cosas ocultas, incluso reprimidas, reprimidas por supuesto socialmente. Por eso es una ciencia, dice él, que produce miedo. Eh, bueno, teniendo presente esta introducción, yo les puedo decir que hace
2600, 2700 años, o sea, siglo 6, 7 antes de Cristo, que ya algunos teóricos, principalmente hombres, una sociedad machista, aquella en Grecia, se preguntaba cuál era la mejor manera de vivir en sociedad. Eh, y se trataba de pensar, de reflexionar acerca de la sociedad en la que vivían. Por supuesto no existía la sociología, en ese momento la única disciplina, siglo V a.C., era la filosofía. Entonces había que pensarse, pero las personas que pensaban a la sociedad estaban dentro de la sociedad. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se pusieron a reflexionar acerca de la sociedad en la que vivimos. Cuán libres somos de esta sociedad en la que vivimos. Quiero decir, ¿lo social nos determina, nos condiciona? ¿O nosotros somos personas libres de hacer, de comportarnos, de elegir lo que queremos? Por ejemplo, ¿por qué nos vestimos de tal o cual manera? ¿Por qué tenemos determinados hábitos, determinados comportamientos? Por ejemplo, acá, en Cava, Capital Federal, y en el mismo país, en otra ciudad, en otro pueblo, otro grupo social dentro de esta ciudad se comporta de diferente manera. ¿Por qué comemos lo que comemos y no comemos otras cosas? ¿Nos determina entonces lo social? ¿Podemos pensarnos como seres humanos sin la influencia de lo social? Podemos pensar también desde lo social algunas preguntas que yo les quiero compartir con ustedes. Claro, cada pregunta nos puede llevar a otras preguntas, otras respuestas, y hacer de esta clase algo indeterminado, algo extenso, infinito. No va a ser así, voy a tratar de acotarlo. Les leo algunas preguntas. ¿Hay una manera de crear una sociedad en la que la convivencia fuera, entre comillas, perfecta? Si perfecta es sin conflictos, ¿puede haber una sociedad sin conflictos, sin tensiones entre los miembros de una sociedad? ¿Está en la naturaleza humana? O sea, nacemos, como decía Rousseau, filósofo iluminista o del iluminismo, siglo XIV, XV, que decía que nosotros nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. ¿O tenemos algo de, entre comillas, de maldad los seres humanos? Y entonces las sociedades de alguna manera reflejan cómo somos las personas. Porque hay sociedades y sociedades. Quiero decir, una sociedad escandinava, en Finlandia, Noruega, no es lo mismo que la sociedad porteña. Es más, la sociedad italiana, española, fíjense en lo que está pasando con el coronavirus en otros países, la brasilera. ¿Qué debe hacerse si es que algo está al alcance nuestro para que una sociedad sea más justa, más igualitaria? ¿Y qué quiere decir que sea más justa y más igualitaria? Nosotros, por lo menos la mayoría de nosotros, tenemos un sentido de pertenencia. Podemos decir, yo soy de tal barrio, yo soy de tal país, soy de tal nacionalidad. Y vamos a imaginarnos que podemos decir, yo soy de Capital Federal o vivo en Capital Federal. ¿Es lo mismo? Ahora, a
a pesar de este sentimiento de pertenencia que hay personas que pueden tener, yo soy argentino, yo soy de Buenos Aires, yo soy de Capital Federal, esas mismas personas que tienen ese sentimiento de pertenencia, a la vez, son diferentes entre sí. Es más, yo no conozco al vecino o a la vecina de al lado de mi casa, pero puedo decir que vivo en el mismo edificio que esa persona. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia dentro de una sociedad y qué es lo que nos produce ese sentimiento de pertenencia o de identidad? Piensen ustedes, tercer año o segundo año. Yo soy de segundo año, pertenezco a segundo año. Somos diferentes y a pesar que somos diferentes y quizás yo no me llevo bien con tal o con cual, pertenecemos al mismo grupo. Entonces la pregunta sería, para la sociología, ¿cómo se organiza una sociedad? Y hablando de organización de sociedad, podemos pensar en un antropólogo, Lévi-Strauss, que él lo que decía es que las sociedades se organizan a partir de una ley. Y la ley que se organizan las sociedades es la ley de prohibición del incesto. Ley de prohibición del incesto. ¿Y qué es el incesto? El incesto es tener relaciones íntimas con personas de la misma sangre. Quiero decir, por ejemplo, sería absolutamente, nos produciría rechazo, asco, repugnancia, pensar siquiera en esta sociedad que cualquiera de nosotros podemos tener relaciones íntimas con alguno de nuestros padres, hermanos o hermanas. Pero en otras sociedades, eso, otros grupos sociales, está permitido. Entonces, Lévi-Strauss dice, más allá de las sociedades y cómo rigen cada sociedad, eso es lo que nos regula como familia, digamos, y como sociedad. Esa es la ley de prohibición del incesto. Hablando de organizar nuestra sociedad, yo también enuncio algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace que en una sociedad no nos matemos entre todos, entre todas? ¿Por qué siempre es mejor estar en un grupo que estar en forma aislada? ¿Es posible concretar eso que muchas personas dicen? Me encantaría vivir en una isla así, no me jode nadie. ¿Es posible? ¿Somos seres sociales? Y una pregunta. A ver, partiendo de esto que yo les decía, que quizás no se puede pensar a un ser humano que no sea producto de su sociedad. Quiero decir, acá, por ejemplo, en Argentina, salió un Messi, salió un Maradona. ¿Por qué? Porque el fútbol se incentiva, se practica, se propone desde hace muchos años, miles de años. Perdón, decenas, cientos de años. Disculpen, me equivoqué. Ahora, en una ciudad, en un país, en un pueblo donde no se practicara fútbol, ¿puede surgir un Messi? En una sociedad donde no se incentive la ciencia, la investigación por la ciencia, no haya presupuesto desde el Estado, del gobierno para incentivar la ciencia, ¿pueden surgir científicos, científicas? A esto voy con que quizás no se puede pensar a una persona que no sea producto de su sociedad. Nos dicen
personas que viven en otras provincias del país, que los porteños somos soberbios, somos fanfarrones, somos cancheros. Eso es producto, somos así o son así la mayoría porque vivimos en esta sociedad del, entre comillas, sálvese quien pueda, como dice, como escuché alguna vez, jungla de cemento. Por otro lado, también yo invito a pensar qué es lo que después, por ejemplo, del coronavirus o durante el coronavirus, y vamos a pensar en esta sociedad. Hay muchas sociedades diferentes dentro de Argentina, vamos a pensar la sociedad porteña. ¿Qué es lo que se va a transformar y qué es lo que va a cambiar? Lo que yo les decía al principio. Y es una pregunta, a mí me parece necesaria. ¿Va a cambiar el sistema político? ¿Se va a caer el capitalismo? ¿Se va a fomentar, como dice algún filósofo, las políticas de Estado hasta llegar a otro tipo de comunismo, de socialismo? Veremos. ¿De qué depende eso? ¿Depende de una estructura, como planteaba el Lévi-Strauss? En realidad depende de las personas que hagamos. Quiero decir, habrán escuchado alguna vez también decir, y bueno, esta sociedad es un desastre porque no hay valores. Alguna persona piensa eso. No soy yo que pienso eso. Ahora, ¿quién hace a la sociedad? Es una sociedad corrupta. ¿Y quién hace a esa sociedad? Por eso digo, ver la relación entre las personas y la sociedad. Por otro lado, ¿qué es lo que hace entonces que las sociedades cambien o que no cambien? También se escucha, esto no va a cambiar más. ¿Van a cambiar las prácticas gastronómicas, alimenticias? ¿En algún momento en este país va a cambiar el idioma? ¿Va a cambiar la moda? Sí, sí, podemos decir que sí. De hecho, uno podría decir que lo que a ustedes les gustaba mucho de chicos o de chicas, por ejemplo, un grupo de música o algo, ahora ya no. Es más, estaba de moda tal grupo de música o tal vestimenta o ir a bailar a tal lado y ahora quizás no. Por último, para ir finalizando, entonces lo que les puedo plantear es que la sociología va a ser la ciencia que estudie cómo las determinaciones sociales influyen en el comportamiento humano. Cómo lo social influye en el comportamiento humano. Y entonces tenemos que hablar de, la sociología habla de una estructura social. ¿Y qué es una estructura social? Una estructura social es, piensa en la sociedad como un todo, la estructura social es una parte dentro de esa sociedad, dentro de ese todo, que va a pensar a la sociedad en determinadas partes, en determinadas variables. Por ejemplo, si yo digo como estructura social la variable socioeconómica, para hablar de la variable socioeconómica de una sociedad tengo que hablar, por ejemplo, si las personas, cuántas personas hay que trabajan en relación de dependencia, cuántas personas trabajan en forma independiente, cuántas personas están desocupadas, cuántas personas en situación de calle, entre paréntesis. ¿Qué se está pensando social y políticamente para las personas en situación de calle en pleno coronavirus? Cierro paréntesis. Tengo que pensar en otra variable, puede ser como estructura, es el nivel educativo que tienen las personas en una sociedad determinada, el nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Espero que haya sido dinámico, que no haya sido muy denso, muy aburrido, y cualquier duda, cualquier pregunta, por supuesto, me la pueden hacer por el modo. Espero que lleguen preguntas, inquietudes, consultas, ¿eh? Y después ya les contaré cuándo va a ser el próximo trabajo práctico con nota, pero por ahora eh, entiendo que tienen también otras exigencias de otras materias. Eh, bueno, así que los dejo por hoy. Que terminen bien el día y a transitar esta cuarentena cuidando y cuidándose. Chau, hasta luego. Un gusto.